por qué en medio de una pandemia, por qué en medio de una tragedia sanitaria impresionante, los cristianos evangélicos estamos empeñados en congregarnos. ¿Qué es lo que la sociedad gana con este grupo de personas aquí congregadas? ¿Cuál es la ganancia social? Entonces, pastores, profesionales del derecho han sustentado de que la iglesia, o sea nosotros, somos una prioridad pública de salud mental, de salud espiritual, porque sabes que hay muchas personas que pueden estar bien, que pueden físicamente, hay personas que pueden estar incluso superando cualquier tipo de enfermedad física positivamente, pero su alma está resquebrajada, su salud mental está debilitada y su espíritu está naufragando. Amados hermanos, por eso estamos aquí. Esa es la función de la iglesia. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús nos dijo algo que debe resonar permanentemente en nuestros oídos. Ustedes son la luz y la sal de este mundo. Amados hermanos, en la actualidad, en este tiempo, la iglesia, es decir, nosotros, somos como aquellos rescatistas que van a salvar a aquellas víctimas de un naufragio. Se van arriesgando su propia vida a ver si es que hay personas que están con vida. Y tú en tu casa, en tu trabajo, en tu barrio tienes muchas víctimas de un naufragio. Personas que están necesitando la palabra del Señor. Personas que están necesitando el Evangelio. Lo que Santa Cruz necesita ahora, básicamente, amados hermanos, amadas hermanas, es el Evangelio de Jesucristo. Y por eso estamos aquí, por eso hemos venido ahora a la iglesia, primero que nada, en la alabanza, para enfocarnos a quién estamos adorando. Y en segundo lugar, para aprender la palabra, pero no para guardárnoslas, sino para difundirla. Amén. Entonces vamos a orar con esta aclaración y con esta declaración de propósito, porque de repente vaya a pensar que está de aquí como para hacer vida social, o por casualidad, o porque no hay otra cosa más importante que hacer el domingo. No, amados hermanos, estamos de aquí para capacitarnos, para beber de la fuente inagotable de la palabra y para ir a rescatar a los perdidos. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Dios, gracias por permitirnos, Señor Jesús, estar reunidos un domingo más, Padre. Señor, te agradecemos, Dios, por esta iglesia, Señor Jesús, por cada una de las personas que están aquí, Padre Santo, por cada una de las familias representadas en este lugar, Padre. Te agradecemos, Dios mío, por habernos plantado aquí en la ciudad de Santa Cruz, Padre, y no en otro lugar, Padre. Señor amado, te agradecemos, Dios mío, porque a ti te plació, Señor amado, llamarnos a esta congregación y no a otra, Señor. Señor Jesús, y lo decimos, Dios mío, porque estamos comprometidos, Dios, con la difusión de tu evangelio, Padre, la predicación de tu palabra, Dios. Señor amado, queremos que esta mañana, Dios mío, Señor amado, nuestra mente, nuestro corazón, Señor Jesús, sea ministrado por tu palabra, Señor Jesús, Dios. Padre, queremos, Señor amado, imbuirnos, Dios, en las Escrituras, Dios, sacar de ahí lo mejor, Padre, reflexionar juntos, Dios, escuchar tu voz con claridad, con nitidez, Señor. Padre bueno, que todo afán, Señor Jesús, que toda turbación de nuestro espíritu, que todo estorbo, Señor Jesús, en nuestro ser, Padre, el día de hoy sea, Señor Jesús, puesto en tus manos, Señor. Y que esta mañana, Dios, a través de la lectura y la enseñanza de tu palabra, nuestro espíritu sea edificado, Señor Jesús,
y que nuestra mente, Señor amado, sea desafiada, Padre, a ser difusores de tu evangelio, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan en el capítulo 1. El Evangelio según San Juan es uno de los evangelios más populares que existe en la actualidad. Solo del Evangelio de San Juan se han impreso millones de copias. Ya van casi 1.000 millones de copias de solamente el Evangelio de San Juan. Ustedes lo han visto en libritos, en tratados, en fin, solo del Evangelio de San Juan. ¿Por qué es importante el Evangelio de San Juan? El Evangelio de San Juan es importante en la medida que es un evangelio escrito después de Mateo, después de Marcos y después de Lucas. Se cree de que Juan el apóstol, él pudo tener la posibilidad de leer a Mateo, a Marcos y a Lucas y decir, mira, a estos mis hermanos les faltó esto, esto, esto y esto. Entonces, San Juan es como el complemento de todos los 4 evangelios. Entonces, es por eso que San Juan no toca otros temas que sí los encontramos en Marcos, Lucas y Juan, en Mateo, Marcos y Lucas, y el material que nos ofrece San Juan es casi original. Bien, entonces, en el primer capítulo, el domingo pasado hemos expuesto del 1 al 18, y Juan nos dice quién es Jesús. Cuando dice, mira, yo te cuento que cuando yo estaba con Jesús, en el tiempo que estuvo con nosotros, Él nos habló de cómo había creado el mundo, cómo Él estaba con el Padre y con el Hijo. También nos habló de cómo Moisés y los profetas hablaron de Él, y él nos lo demostró en la Biblia. Y además, no solamente eso, sino también Él nos dijo que era tan importante la venida de Cristo a esta tierra, de que antes de que Él venga, Él mandó un mensajero. Dios mandó un mensajero llamado Juan, y el Verbo se hizo carne. Entonces, si tú lees atentamente y con la dirección del Espíritu Santo y con ganas de entender la palabra y que el Señor te hable a través de ella, del versículo 1 al versículo 18 del capítulo 1, lo que vas a tener es quién es Jesús. El Hijo de Dios, profetizado, el Verbo hecho carne. El día de hoy vamos a hacer la lectura desde el 19 hasta el 51. Y en esta porción extensa de la palabra, pues, ¿eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, este del que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Primer día. Segundo día. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene
un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Termina el segundo día. Al día siguiente, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid, ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído de Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es del Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Tercer día. Cuarto día. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, he aquí en adelante veréis del cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bien, Juan del 19 al 51 es un relato de 4 días. 4 días en Betábara. Betábara era una ciudad que estaba al otro lado del río, como quien dice aquí en Santa Cruz, Porongo, y estaba más o menos a unos 5 kilómetros de Jerusalén. Entonces, para aquel entonces ya era toda una novedad Juan el Bautista. Era impresionante la forma como él predicaba, pero más impresionante era cómo la gente iba hacia él a consultarle cosas. Venían los soldados, le consultaban, venían los sacerdotes, en fin, o sea, era todo un fenómeno mediático Juan para la época. Ante tal contundencia y ante tal arrastre de multitud, los judíos, que eran los que gobernaban en Jerusalén, mandan a sacerdotes y levitas para que les diga quién es él. Mira qué interesante es que no enviaron, ellos podrían enviar a cualquier persona, pero no, enviaron a los levitas y sacerdotes. ¿Por qué? Porque Juan también era de la misma tribu. Recordemos que Juan era hijo de Zacarías, el sumo sacerdote. Por lo tanto,
eh, ellos enviaron a personas del mismo nivel intelectual y de conocimiento de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el diálogo que sigue a continuación es un diálogo profundo, es un diálogo bíblico, es un diálogo que no lo puede tener cualquier persona, sino alguien que tenga cierta erudición en las Escrituras. Desde mucho tiempo los judíos, y especialmente la clase ilustrada de los judíos, estaban esperando que aparezcan dos cosas importantes en el escenario de Jerusalén, de Israel, que iban a marcar la pauta para la liberación del pueblo. En primer lugar, era la confirmación de una profecía que hizo Moisés en Deuteronomio 18:18. Él dijo, se va a levantar un profeta, igual que yo. A él escuchad. Listo. Esa era una de las primeras profecías que causaba expectativa en el pueblo de Dios. La segunda profecía era una profecía que se había hecho 400 años antes por Malaquías y que está en Malaquías 4:5, que dice lo siguiente, dice, yo mandaré el espíritu de Elías. Entonces, toda la clase sacerdotal, todo Israel estaba a la expectativa. El profeta y Elías. Es por eso que el diálogo que sigue a continuación, que no me voy a profundizar en él por falta de tiempo, es básicamente de ello. Pero mira, ¿qué es lo que rescatamos de aquí? Lo que rescatamos de aquí, amados hermanos, es que Juan el Bautista, cuando habla de Cristo, lo hace con referencia a la Escritura. En ningún momento, Juan está presentando a Cristo, pero el ancla de Juan el Bautista es la Escritura, es Moisés y es el profeta. Es más, Juan el Bautista va a decir también que él está cumpliendo un papel profetizado por Isaías. Entonces, primera pregunta, ¿dónde encuentro a Cristo? En la Escritura. Amados hermanos, si tú quieres evangelizar a tu familia, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu vecino, los sueños, las revelaciones, mi testimonio, no sirve. Son cuestiones como para abrir el diálogo, de repente como para hacer interesante el compartir, pero si tú estás empeñado, si tú quieres que Cristo alumbre en tu vida, en tu barrio, en tu familia, la Escritura. ¿Por qué? Porque así lo hizo Juan. Mira cómo evangelizó Juan a sus colegas, los sacerdotes. Primer día. Segundo día. Juan ve venir, ya estamos en el 29, Juan ve venir a Jesús. Como te digo, Betábara se había convertido como la Fespo Cruz. Cuando está la Fespo Cruz, todo el mundo va ahí. Así más o menos era Betábara para aquel momento. Entonces Jesús también va ahí a predicar porque ahí iba todo el mundo. Entonces cuando lo ve a Juan, o cuando ve que a Jesús venir hacia él, Juan recuerda algo y probablemente lo dijo ahí en el círculo que estaba en él. Me dice, mira, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero te cuento que eso ya había sido profetizado por Isaías. Isaías va a decir que él, en Isaías 53:7, Isaías va a hablar del Cordero de Dios. En Isaías hay casi 33 profecías que tienen que ver con Cristo. Entonces Juan otra vez está hablando la palabra. Muchas veces,
Oye, qué prédica más interesante que tenía Juan. Mira cómo la gente iba, se bautizaba, se arrepentía. A mí me gustaría realmente tener, no sé, un mensaje grabado de Juan para ver qué les decía a la gente, cómo predicaba. Aquí está, amados hermanos. El apóstol Juan nos está diciendo de que Juan predicaba la palabra. Juan no predicaba sus sueños, eh, las, las visiones que él tenía, ni ninguna doctrina que a él se le ocurría. Muchas veces por el hecho de que Juan andaba en el desierto y se vestía pues con pieles y que tenía una vida un poco ascética, hay gente que dice que Juan pues era un místico, que tenía visiones, que hablaba con los animales, en fin, o sea, le han hecho una figura mística de Juan. Pero aquí, amados hermanos, con la Escritura estamos demostrando que Juan predicaba el Evangelio, que Juan predicaba la palabra, no se iba ni a izquierda ni a derecha. Entonces, eso es lo que el apóstol Juan nos quiere decir en este momento. Luego, en ese mismo diálogo que está teniendo Juan, él dice, mira, yo recuerdo cuando el que me envió a bautizar me dijo que sobre el que se pose en forma de paloma, ese es el que bautiza con fuego, que fue una revelación personal. Pero como tú podrás ver aquí, la revelación personal, él la ancla con la revelación de la palabra. Él habla del Cordero de Dios que fue profetizado por Isaías y después debajo de la revelación bíblica pone la revelación personal. Tercer día, ya faltan 2 días nada más. Otra vez, esta vez ya para que lo escuchen. Juan ahora, en el primero y en el segundo día, nos ha dicho dónde encontramos a Cristo. Ahora, en el tercer y cuarto día, nos va a decir qué hacemos con el Cristo encontrado. Por eso es que esta vez ya Juan intencionalmente tiene ahí a 2 de sus discípulos. El siguiente día otra vez, ya estoy en el 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. ¿Dónde? En Betábara. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he ahí el Cordero de Dios. Otra vez citando a Isaías 53:7. Entonces, ¿por qué dijo esto Juan? Para que los demás lo sigan. ¿Te das cuenta cómo Juan abría la Escritura, citaba al profeta con la finalidad de que la gente mire a Cristo? ¿Tú quieres que en tu entorno las personas miren a Cristo? Predique el Evangelio. Predique el Evangelio, hermano, que es la forma más eficaz de cómo la gente va a mirar a Cristo. Entonces, una de las personas que escuchó eso fue Andrés. Andrés inmediatamente se dio cuenta que lo que decía Juan, su maestro, tenía toda la razón. Entonces, inmediatamente siguió a Cristo. Una vez que él estuvo con él, probablemente pasó la noche con él, porque eran como las 4 de la tarde. A las 6 de la tarde ya se cerraba toda actividad. Estuvo con él, Andrés lleno del conocimiento del Señor, motivado por la conversación con el maestro, lo que hace es ir, encuentra a Pedro e inmediatamente le predica la palabra. Entonces, ¿qué hago yo con la palabra? Amados hermanos, tengo que compartirla. Tengo que compartirla sí o sí, porque la palabra es agua de vida. Y si yo la tengo estancada en mí, se va a podrir esa agua y me puede hacer daño. Y me puede hacer daño en el sentido de que me puedo volver en un oidor olvidadizo, y en segundo lugar, porque si el Señor me permite escuchar su palabra, es porque Él un día me va a tomar cuenta de qué hago yo con esa palabra.
Cuarto día, y con esto termino. Jesús recibe una invitación, probablemente hay un matrimonio en Caná, y él ya está saliendo de Betábara, queda al sur, y se está yendo a Caná. Al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea. Ya está yendo ya donde su familia para este evento del matrimonio que había. Entonces ahí dice que halla a Felipe. A Felipe inmediatamente le dice, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. ¿Qué hizo Felipe con la palabra del Señor? Inmediatamente lo mismo que hizo Andrés. Tú te das cuenta que aquí hay un patrón que se está repitiendo. Andrés recibe la palabra, o Juan el Bautista recibe la palabra y se la transmite a Andrés. Andrés recibe la palabra y a Pedro. Ahora Felipe recibe la palabra y no duda en ir donde Natanael. Amados hermanos, Natanael era un hombre muy estudioso de la palabra. Natanael era un hombre que le agradaba estar bajo la higuera. Así como aquí hay una poesía, un verso de la poesía costumbrista cruceña que dice, tiende la mesa debajo del tamarindo para que la gente se dé cuenta que aquí en Santa Cruz se come de lo lindo. En el antiguo Israel, la mayoría de personas tenía una higuera y básicamente en los momentos que había luz, debajo de la higuera se ponían a escuchar la palabra. Y la pregunta ahora mismo, amados hermanos, es, ¿cuánto tiempo pasas debajo de la higuera? ¿O más pasas debajo del tamarindo? ¿Cuánto tiempo pasas buscando al Señor en su palabra? ¿Cuál es tu relación con la voz de Dios? A muchos de nosotros nos encanta orar y es hablarle a Dios. Pero a pocos tenemos delicia y buscamos escuchar a Dios mediante su palabra. Si tú quieres encontrar a Dios, quieres encontrar a Jesús, amados hermanos, el tiempo que tengas de estudio de la palabra es vital. ¿Dónde encontramos a Dios? A Jesús en su palabra. Y cuando lo encontramos, ¿qué hacemos? Se lo damos a otra persona. Vamos a ponernos de pie. Y amados hermanos, vamos a poner nuestro corazón delante de Dios. Vamos a examinarnos a nosotros mismos de qué tan efectivos estamos siendo en la proclamación del Evangelio. Vamos a examinarnos cómo está esa luz que debemos proyectar. ¿Cómo está esa sal necesaria? Amados hermanos, el día de hoy hay mucha gente que no sabe dónde encontrar a Cristo. Y está muy cerca de ti esas personas. Y has callado tu boca por temor, ¿qué dirán? ¿Me hará caso o no me hará caso? Y eso es lo que nosotros, a la luz de la palabra, debemos romper, amados hermanos, amadas hermanas, amada iglesia, el gran mandamiento. Ahora mismo tú conoces personas que el día de hoy han ido a las iglesias, algunas iglesias evangélicas, y en vez de darles alimento les han dado veneno. Y tú lo sabes, y yo lo sé. Ese es otro campo de misión. Ese es otro campo importante que nosotros debemos tomar en cuenta.
Pero amado hermano, amada hermana, tienes que estar debajo de la higuera. Tienes que estar mucho tiempo debajo de la higuera como Natanael, para que puedas encontrar a Dios, para que puedas encontrar a Jesús y mostrar a Jesús, mostrar el Jesús real, el Jesús que habla las Escrituras. Vamos a orar para que el Señor haga de gran mandamiento la iglesia que su corazón está deseando, una iglesia que evangelice, una iglesia que le diga al Señor: Señor, envíame a mí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Amados hermanos, eso es, ese ejército valiente es el que necesita Santa Cruz. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor Jesús, por haber escuchado tu palabra, Señor. Gracias a Dios por haber sido examinados, Señor Jesús, nuestros pensamientos, nuestras prioridades, Señor. Gracias a Dios por haber sido desafiados, Señor Jesús, por el ejemplo vibrante, Dios, de Juan el Bautista, Dios. Señor amado, que fue muerto, Dios mío, por proclamar tu palabra, Señor. Gracias a Dios por habernos hablado, Dios, de Andrés, de Felipe, de Natanael, de Pedro, Señor Jesús, y recordarnos en ellos personas, Señor Jesús, con defectos, personas con fallas como nosotros, Dios, pero Padre, que encarnaron el Evangelio, Padre, y que fueron llamas de fuego y que incendiaron su generación, Padre, y su tiempo. Señor, que esta mañana, Dios, nuestra presencia aquí, Señor Jesús, no sea simplemente una presencia simbólica, Dios, no sea simplemente una presencia por agradar al familiar, Dios, sino que sea, Dios, una presencia, Dios, que ha venido, Dios, como una vasija a ser llenada, Dios, por el agua de vida, Padre. Señor, que seamos vasijas, Dios, que este domingo han venido a llenarse, Dios, con la finalidad, Padre, de dar de beber de tu palabra a un mundo sediento, Dios, a un mundo desesperado, Señor. Padre, haz de nosotros, Señor Jesús, lo que tú esperas que seamos, Dios. Señor Jesús, anhelamos ser una congregación conforme a tu corazón, Dios mío. Señor, moldéanos, Padre. Señor, ayúdanos, Dios, a decirte todos los días y a cada instante: heme aquí, envíame a mí. Amén, amados hermanos, amadas hermanas, bendiciones, que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana, una semana que se cuente en cuántas personas le hablé del Señor. También espero que tengan una semana bendecida, de salud, de prosperidad en sus áreas de trabajo, pero también les ruego que en ese balance de la semana también pongan orar por alguien y sobre todo evangelizar. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga.